La inteligencia artificial es un corte transversal en las transformaciones de la sociedad. Quiero que tú marques hoy la agenda. Eliana, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, un placer estar en el programa. Bueno, tenemos el disparador de tu columna, que comienzas hablando de Hollywood, pero creo que a los periodistas nos interesa y nos preocupa y nos da miedo mañana perder nuestro trabajo por la inteligencia artificial, pero sucede lo mismo en diferentes ámbitos. ¿Por qué no retomamos, Eliana, este concepto y trazamos un poquito la perspectiva de los cambios de la sociedad? ¿Te asusta, Eliana, lo de la inteligencia artificial? ¿Y qué es? Bueno, primero, ¿qué es? La inteligencia artificial es básicamente, digamos, algoritmos, es decir, fórmulas matemáticas que hacen que las computadoras realicen alguna tarea, ¿no? En base a bases de datos previas. Entonces, por ejemplo, en una inteligencia artificial generativa que se llama, que es ChatGPT, cuando uno le hace una pregunta al chat, ese chat responde sobre la base de las bases de datos que tiene ya, que tiene acceso. En el ChatGPT son bases de datos que están en servidores, es decir, no lo toma de internet libre, sino de servidores. Y sugiere un texto, ¿no? Hace una predicción de texto, lo que se dice. O sea, se pregunta, después de esta palabra, ¿cuál sería la palabra más frecuente para responder en este contexto de esta pregunta? Eso es lo que es inteligencia artificial. Es básicamente el uso de computadoras, bases de datos, algoritmos. Es una cosa de informáticos, digamos. Pero tiene efectos en derechos humanos, tiene efectos en derechos laborales. Y sí me preocupa un poco. Creo que no estamos midiendo del todo los efectos que puede tener, y también creo que a veces exageramos en algunos de los efectos que puede tener, pero esta columna que había sugerido es un ejemplo de cómo puede afectar a un rubro que no teníamos en mente, que son los guionistas en Hollywood o en cualquier lugar, que están en huelga porque mucho del trabajo o algo del trabajo de guionistas está siendo resuelto por una inteligencia artificial, seguramente por un ChatGPT o un similar. Por lo tanto, ya no les pagan a ellos todo lo que les pueden pagar para hacer guiones, sino que algo del trabajo está siendo elaborado por una computadora o por varias computadoras, por una inteligencia artificial, y por supuesto es más barato a costos para quien tiene que contratar a un guionista, pero hace que los guionistas comiencen a ver que sus condiciones laborales se reducen, se empeoran, digamos, ¿no? Y ahí se han puesto pues en huelga los guionistas y han exigido, entre varias cosas, que se reduzca el uso de inteligencia artificial para la elaboración de guiones en Hollywood, ¿no? Entonces ese es un efecto que estamos viendo de lo que podría suceder con el uso de inteligencia artificial. Y lo que acabas de describir, Eliana, para guiones se puede trasladar con facilidad a la redacción de noticias, a la redacción de textos, a la elaboración de todos estos elementos que son relativamente predecibles, ¿no? Hasta en la publicidad, cuando uno se pone a pensar, hay muchos formatos que se realizan así. Cuando ya hay elementos que se pueden encasillar en una estructura, pues la inteligencia artificial va a repetir en función de estos algoritmos matemáticos, y lo primero que se nos ocurre a los trabajadores y trabajadoras es que nos van a quitar el trabajo, o se va a hacer como en la revolución industrial, ¿no? Ya las limpiadoras de botellas son máquinas, entonces ya no voy a poder yo limpiar las botellas manualmente. Y bueno, la historia de la economía ha mostrado también que frente a estos escenarios siempre se reproducen otros que todavía no los tenemos en mente. Por ahora toca sí la preocupación. Estoy, Eliana, junto a Gabriel Loza y Horst Greve para un poquito participar de esta mesa sobre inteligencia artificial que estoy improvisando junto a ellos. Vinieron a hablar de economía, pero Horst, esto es parte de la economía. Me gustaría que podamos dialogar con Mira, Eliana. yo creo que
La inteligencia artificial es una de las grandes transformaciones que tenemos hoy en día en la época y al mismo tiempo es digamos, un cambio cualitativo en las relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito cultural y en el ámbito productivo. Lo que me preocupa a mí es el uso de la inteligencia artificial con fines malignos, puesto que puede cambiar radicalmente la trayectoria de vida de las personas a partir de la construcción de imágenes y perspectivas y extrapolaciones de una vida que no corresponde a la realidad de la persona. Por lo tanto, además se puede utilizar para... ¿Tienes algún ejemplo, Horst, tal vez? Sí, lo que yo he visto hace un par de días en las noticias estas digitales, donde se utiliza la figura de una niña y se la proyecta en su trayectoria de vida hacia el futuro. La niña sigue siendo la misma, pero la imagen que se proyecta es muy diferente y acaba con una imagen muy perversa de su personalidad. Primero. Segundo, fake news en las elecciones, desinformación a la sociedad, utilización con fines de crear odio y discriminación. Por lo tanto, el gran tema que tenemos frente a la inteligencia artificial hoy en día es la regulación. No se puede dejar esto en manos de las empresas tecnológicas monopólicas en el mundo que pueden hacer muchísimo daño y los que están asociados con la manipulación con fines militares, ideológicos, de confrontación geopolítica y con engaño a la sociedad. Hay muchas sectas en el mundo que pueden mal aprovechar esta inteligencia. ¿Lo crees posible, Eliana? En realidad el gran debate es ese, ¿no? La regulación. O sea, ¿quién interviene en la regulación? ¿Qué se va a regular? Pero creo que hay una pregunta para países que están en el sur, sobre todo porque no tenemos institucionalidad muy fuerte, es que ¿cómo hacemos para que la regulación, una vez aprobada, se cumpla? Entonces creo que la regulación es una respuesta sobre todo para el norte, y aquí tenemos que preguntarnos qué más hacemos. Sí, alfabetización digital, sí, incluso alfabetización digital más comunitaria, más grupal, sí, pero tampoco es suficiente. Hay más cosas en las que tenemos que pensar para enfrentar este cambio. Entonces, sí, regulación, sí, además entender que la regulación es a la empresa, no es a los usuarios de los sistemas, no es a los usuarios de redes sociales, es a las empresas que están desarrollando esta tecnología y a las empresas que están utilizando esta tecnología. Y esas empresas no están en Bolivia, no están normalmente en el sur, están normalmente en el norte, normalmente en Estados Unidos. Entonces, también la conversación es cómo se puede impactar con regulación en un país, Estados Unidos, si, por ejemplo, estás haciendo la regulación desde Europa, ¿no? Entonces, aquí vienen varias preguntas muy interesantes para abogados, por ejemplo, y también para gente de derechos humanos. Creo que ahí la pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos para que una vez que la regulación está aprobada, global, incluso refrendada por países, etcétera, lograr que se cumpla lo que se llama mecanismos de refuerzo de las leyes? Pero sí, es parte del debate y es una de las grandes soluciones a las que se está dirigiendo el mundo para enfrentar la inteligencia artificial. Eliana, los economistas también se preguntan. Gabriel tiene un interrogante. Sí, en mi libro justo pongo que la inteligencia artificial es parte de la quinta revolución industrial o tecnológica, como había señalado Horst. Y los efectos que pueden dar, el problema va a depender de los países, los gobiernos, de utilizar la tecnología en favor de las fuerzas del bien. Porque vamos a regular ¿qué? O sea, cuando aquí, a mí me da miedo en Bolivia cuando se dice regular, pones no más de 20 kilómetros por hora, pero nadie cumple. Y además, ¿qué vas a regular? Porque no es un producto, no es un vehículo, sino es un conocimiento. Por lo tanto, yo lo tomo más, como muy bien plantea nuestra invitada, como un desafío y que veamos cómo aprovechamos la tecnología, pero en favor de lo que nosotros queremos, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Eliana, lo que
dispara tu columna es esta huelga en el mundo del cine. Como dices, tendemos a creer que todo lo que viene de Hollywood es glamoroso, rodeado de mucho dinero, y te vas a algo más puntual. Sin embargo, me pregunto ahora si nos estamos ocupando de lo que en el país, con lo que tenemos aún de penetración de inteligencia artificial, nos estamos ocupando. Es decir, no hay interrogantes de un primer mundo que se nos están planteando y que nosotros tenemos que ver los problemas más made in Bolivia respecto a la inteligencia artificial. ¿De qué me tendría que preocupar yo como trabajadora boliviana en este 2023 respecto de la inteligencia artificial, Eliana? Creo que dos cosas. Por un lado, creo que hay que entender que la inteligencia artificial necesita bases de datos y sobre todo bases de datos personales. Ahí es cuando se puede hacer más daño, ¿no? Entonces, el acceso que tienen empresas y también el gobierno para desarrollar inteligencia artificial debería estar regulado. Esa es una de las cosas que hay que regular. Y de hecho, no existe una regulación de protección de datos personales en el país. Es un debate que estamos promoviendo desde la Fundación Internet Bolivia hace unos 4 años. Todavía no tenemos la ley. Han habido algunos intentos de borrador de esta ley. Se ha debatido en varios espacios y creo que ya es muy necesaria el debate legislativo y la aprobación de esta ley. Entonces, ahí podríamos tener como un marco legislativo que te indica cuándo las empresas y cuándo el gobierno pueden acceder a qué tipo de bases de datos, con qué fines, con qué tipo de transparencia, de mecanismos de transparencia, y también qué cosas se pueden hacer si es que se violan estos términos de uso, digamos, de las bases de datos. Es decir, proteger los derechos de privacidad de las personas frente a sus datos personales. Esa es una cosa, y hay más, pero creo que esa es una cosa muy puntual. Lo segundo, muy específico, digamos, qué es lo que yo como persona de lo que me tengo que preocupar, es realmente de entender un poco más esto. Hay muchas cosas que también pretenden, contenidos muy amarillistas que pretenden alarmar a las personas. Es posible hacer algunas cosas que muy malas con la inteligencia artificial, pero creo que lo mejor es entender un poco qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Estoy hablando de usuarios y usuarias responsables. Entiendo que no todos se pueden dar el lujo de esto, pero quienes tienen algo de tiempo, sería bueno que comiencen como a entender el tema, entender que no todas las fuentes que están hablando de inteligencia artificial son las más adecuadas. Creo que, sin ser el mejor, uno de los procesos más interesantes es UNESCO, con una propuesta de cómo deberían introducirse los derechos humanos en el proceso de elaboración, de producción de inteligencias artificiales. Si buscan UNESCO inteligencia artificial, les va a saltar esto. Y ahí hay una serie de debates, y como les digo, no es el mejor proceso. Hay muchas observaciones que se han hecho a este proceso, pero es un proceso interesante y es un punto donde comenzar con información seria. Entonces, sí, alfabetización digital, digamos, y también información del lado nuestro para entender bien cuáles son las implicaciones y seguramente a partir de eso tomar algunas medidas en la vida propia y también activarse en cómo hacer para hacerle frente a las empresas, a los gobiernos, finalmente a los poderosos que pueden utilizar estas herramientas de una forma que sea nociva y promover que sea utilizada para formas y para casos positivos, porque los hay, porque tampoco hay que pensar que todo lo que es inteligencia artificial es malo. No, hay cosas muy buenas, pero hay que entender cuándo los fines son buenos y cuándo los fines son negativos. Como dice el último párrafo de tu columna, Eliana, tener al ser humano en el centro de todos los procesos. Horst, ¿querías decir algo más? Sí, yo quería vincular la reflexión de Eliana con el siguiente planteamiento. Escasamente nuestro país ha llegado a una alfabetización general de todos los ciudadanos y de los niños y demás. Estamos en un debate sobre la educación en el país y la nueva cartilla, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ha dicho Eliana es importante. Necesitamos una nueva alfabetización digital. Y eso requiere cambios culturales, institucionales, formación de docentes, políticas adecuadas, etcétera. Y no entran solo quienes pasan clases, estudiantes, entramos nosotros, bueno, entramos entonces, todos, ¿no? Si no se hacen las cosas bien,
las brechas sociales de educación en el país se van a agrandar muchísimo y las oportunidades de empleo van a variar enormemente, las desigualdades van a crecer, los ingresos se van a dividir de peor manera de la que tenemos ahora. O sea, ciertamente es algo muy interesante lo que está pasando aquí, pero hay que saber manejarlo y hacer políticas públicas para evitar el mal uso y proteger mediante derechos humanos. ¿Qué se requiere para eso? Una mejor justicia en el país. Bueno, y ese ya nos traslada a un debate mucho más complicado, ¿no? Eliana, ¿quieres cerrar con algo esta mesita? No, totalmente de acuerdo, vamos por ahí. Creo que el tema es cómo logramos, primero, entender este debate en Bolivia y segundo, cómo generamos medidas para aprovechar esta tecnología y no ir en contra. Totalmente de acuerdo, Horst, y con Gabriel, por supuesto, y muchas gracias por poder haber escuchado sus criterios al respecto.